nombre es Carlos Machado Quintela y estoy invitado al ciclo, o sea, la película está invitada, ¿no?, al ciclo Ruptura. Y bueno, y por esa razón me invitaron, ¿no? Y bueno, vamos a estar presentándola en febrero y luego después en marzo. Y es un placer, ¿no?, estar por aquí. He leído que hay muchas películas muy buenas que han estado en ese ciclo antes, ¿no? Por tanto, es como, bueno, el placer es doble, ¿no? Sí, o sea, bueno, después de pasar todo el proceso, ¿no?, que es bastante largo y suceden muchas cosas por el camino, satisfecho nunca voy a estar, ¿no? Pero si la ideología, ¿no?, un poco de la película se mantiene, digamos que, bueno, ganamos todos los que hicimos la película, ¿no? Porque en definitiva eso es lo que uno quiere eso es lo que uno se lleva para su casa, ¿no? O sea, nadie se acuerda de la película entera, ¿no? Uno se va con un sabor y eso es lo que tiene que cuidar, ¿no? No sé si me explico bien, pero un poco va por ahí la cosa, ¿no? O sea, un poco, a veces se torna más agridulce, ¿no? A veces, pero no debería cambiar del todo, ¿no? Debería, o sea, no sé, en el caso de La Obra del Siglo es una película que se hizo casi con las manos, ¿no? Es que es una película prácticamente artesanal y es como un gran accidente, ¿no? Pero digamos ese espíritu radioactivo que tuvo desde el inicio está, ¿no?, está al final y un poco, bueno, con eso me quedo, ¿no? Sí, no, realmente la película cambió mucho, ¿no? O sea, desde el inicio. O sea, digo lo del accidente porque por cuestiones de producción y por otras cuestiones que se fueron sumando, ¿no? El cuento es bastante largo, ¿no? Pero, o sea, todo empezó con un guión, ¿no?, una historia de 3 hombres solos en un apartamento, ¿no? Una historia que no tenía paisaje, ¿no? Y luego de las idas y venidas y de, bueno, enterarnos que existía la ciudad nuclear, digamos que logramos encontrar un paisaje idóneo para esta historia, ¿no?, que todavía estaba en pañales, ¿no? Y entonces, digamos que eso es un proceso normal, ¿no? Digamos, el accidente surge cuando, a medida de ese proceso, aparecen imágenes de archivo de una televisora que, bueno, de las cuales uno se enamora, ¿no? Y cree que incluso no es que desconfíe de su película, pero lo que vi allí es tan genuino que cree que deben ser parte, ¿no?, de la historia que uno va a contar, ¿no? Y entonces se empieza a enamorar de ese archivo y busca la manera de que conviva, ¿no?, en un organismo junto con la ficción que estaba previamente pensada, ¿no? Y luego, bueno, las cosas empiezan a caminar, ¿no?, y también a veces a patinar y a tropezarse. Y bueno, al final lo del accidente, porque, o sea, Cuba es tan inestable como país que uno tiene que tener plan B, C, D y E, ¿no? Y las cosas cambian, ¿no? O sea, uno quiere hacer una cosa hoy y de repente no se puede, ¿no? Y cuando uno no sabe, ¿no?, uno se pelea contra esas cosas, pero uno tiene que ponerlas a su favor, ¿no? Es como si tienes pensado una escena donde llueve, o sea, donde no llueve y llueve, ¿no? Pues que llueva. O sea, y busca la manera de que orgánicamente funcione la historia, porque quizás no puedes filmar al día siguiente, ¿no? Al final es una cuestión de producción, pero digamos todas estas cuestiones empiezan a convertirse en obstáculos, ¿no? Y uno lo que tiene es que encontrar la manera de superarlos, porque no puede cambiar el país. O sea, la solución sería filmar en otro lugar, pero en otro lugar no estás haciendo la misma película, ¿no? Y entonces, o sea, la manera es esa, es como saber que vas a chocar, saber que vas a tener un accidente, pero intentar como que dar los cortes precisos para que si el carro se volca, ¿no?, lo haga de una manera que un poco pueda al menos sacar la cabeza, ¿no?, cuando esté boca abajo. Y bueno, por ahí, ¿no? O sea, una vez, ¿no?, Hernán Musalupi, ¿no?, productor de la película, me preguntó por qué había una escena en color en la película, ¿no? Y yo simplemente le dije
bueno, que si había ganado una medalla de oro el boxeador, ¿no? Porque no iba a ser en color, ¿no? Porque realmente era un color que traía digamos que aliviaba un poco el momento, pero no era un color que, o sea, la medalla no iba a cambiar nada, ¿no? Era algo como temporal, ¿no? Rápido, instantáneo prácticamente, ¿no? Y realmente es triste, ¿no? Pero la realidad de la ciudad nuclear es bastante gris, ¿no? Y cuando uno está ahí, son pocos los colores de los que me acuerdo, ¿no? O sea, el verde es quizás el único color que extraño, ¿no? Porque, bueno, la vegetación se ha ido comiendo casi todo, ¿no? Y hay como un cierto triunfo de la naturaleza por encima de todo eso. Pero no extraño el color, ¿no? Realmente. Y sí, o sea, quizás yo como cubano no, o sea, lo pienso así, ¿no? Filmo la película de esa manera. El fotógrafo de la película es húngaro, ¿no? Como en Hungría todo lo hacen en blanco y negro, le era más cómodo, lo más probable. Pero es eso, ¿no? Quizás también de manera inconsciente hay tiene un carácter político, ¿no? El hecho de que sea en blanco y negro, el hecho de que el pasado a lo mejor sea, digamos, más luminoso, ¿no? Aunque ya personalmente no creo que lo sea, ¿no? Pero bueno, son cosas que están en la película. Mira, o sea, en Cuba cualquier cosa que se haga es política, ¿no? Y la película sí, o sea, incluso aunque yo pueda decir otra cosa, ¿no? Siempre lo va a hacer, ¿no? O sea, no es que un proyecto pueda fracasar, ¿no? Sino, bueno, eso sucede en todas partes, ¿no? Sino es que hay un abandono hacia las personas que, bueno, que sudaron por ese lugar y que todavía están ahí, ¿no? Si hubiera habido, o sea, digamos, otras alternativas, ¿no? Quizás el olvido se sintiera menos, ¿no? Pero, bueno, no hubo, ¿no? En ese sentido. Entonces, por supuesto que va a ser política, ¿no? De cierta manera, aunque la película tiene muchas personas que la apoyan y muchos detractores, como una vez me dijo uno de los detractores, ¿no? Al menos estamos en la historia del cine cubano, ¿no? O sea, por lo menos viniste tú y hiciste una película aquí. O sea, que ese lugar no se sabía, ¿no? Y bueno, y fue muy importante en su momento, ¿no? Por algo le pusieron la obra del siglo. Una película sobre el 2016. Bueno, han pasado tantas cosas en el 2016 que o sea, lógico, la muerte de Fidel, todo el mundo va a pensar, ¿no? La muerte de Fidel. Realmente la muerte de Fidel, me importa más la muerte de mi abuela que la muerte de Fidel, ¿no? Que ocurrió en el 2016 también. Entonces, y la película que estoy haciendo o que quiero hacer un poco tiene que ver con eso, ¿no? Con mi abuela, no con Fidel, ¿no? Pero los días de luto, ¿no? Del luto fueron como especiales, ¿no? Se podrían hacer muchas películas, pero bueno, voy a hacer la otra. Hay un cine que, o sea, realmente hay un cine habanero, ¿no? Se habla de cine cubano, pero es muy feo que yo venga aquí a hablar de cine cubano cuando realmente se pueden contar con los dedos los cineastas que hay, y bueno, quizás más, pero las películas que se hacen, ¿no? Generalmente son películas que empiezan en La Habana y se acaban en La Habana, ¿no? Son muy pocas las que salen de La Habana. Entonces, o sea, la imagen que se crea de Cuba es muy de la capital, ¿no? E incluso las historias que se cuentan fuera de La Habana son contadas por habaneros que van a otros lugares a contarlas, ¿no? Bueno, como la obra del siglo, ¿no? Que digamos, pensando un panorama de cine cubano ideal, lo ideal sería que hubieran muchas películas sobre un mismo tema, para que no le pidan peras al olmo, ¿no? Porque eso también es otra cosa que sucede. Si hacen pocas películas, entonces
creen que una película puede contener todo un país, ¿no? Y una película dura 1 hora y media, ¿no? Pero bueno, como te decía, se están haciendo cosas y eso es lo bueno, ¿no? Que hay como unas ganas de hacer muchas cosas. Es un país que tiene muchas historias que no se han contado. Entonces, quizás el cine de esta generación, de mi generación, ¿no? Se está encargando un poco de ese legado, de esas historias que no se han contado, ¿no? Que no sabemos si, bueno, el tiempo dirá si las contamos bien o no, pero es eso, ¿no? Estaría bueno que se dinamitara, ¿no? Y que el país fuera mucho más abierto y que realmente se pudieran contar muchas más historias. Sobre todo porque es triste que mi generación cuente historias de otra generación y entonces las historias de mi generación, ¿quién las cuenta? O sea, tengo que esperar a la próxima, ¿no? Y entonces, en fin, nada, está ahí gateando, ¿sabes? El cine cubano gatea. O sea, no es ni la chancleta de lo que fue en los años 60, ¿no? Ahora está ahí dando sus pasos. Lo bueno es que hay muchas cosas que contar, ¿no? Es un país que está viviendo tiempos que como ciudadano no puedo odiar mucho, pero como cineasta es muy rico y eso hay que aprovecharlo. Pero bueno.